Muchas gracias por eskerrik asko por estar aquí. Carlos es muy mal presentador mío porque es muy amigo, entonces se pasa. Bueno, vamos a este asunto. Primero voy a hacer una exégesis sobre el título, que no lo he puesto yo y no lo he cambiado, sino que lo ha puesto Carlos. Claro, yo cuando hablas de lo teologal, yo no conozco más que no utilizo esa palabra más que para, bueno, la utilizo para más cosas, pero originalmente no se utiliza esa palabra teologal más que para adjetivar las virtudes, unas virtudes que son las teologales. Y por lo tanto que son la fe, la esperanza y la caridad, y que por lo tanto son aquellas virtudes que tienen como único objeto Dios. Pero claro, dices, ¿pero qué Dios? El Dios, nunca no veréis ningún salmo, ni ninguna oración, ni ninguna donde se dirijan al Dios anciano. No hay ni una. Porque Dios es inmortal, es impasible el ademán, por lo tanto, es imposible. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver, cuando uno llega, esta es la primera exégesis que voy a hacer, ¿no? Sería, porque yo voy a hacer una reflexión, bueno, unos fragmentos de reflexión, porque no, tampoco esto es un texto totalmente hilado. Pero dice, bueno, lo primero que tenemos que decir cuando aclararnos de qué Dios estamos hablando. ¿De qué Dios estamos hablando? Porque, insisto, no conozco ningún texto en el que se diga Dios anciano, Dios mayor. Dios mayor sí, pero mayor no en el sentido de anciano. Que, bueno, esto por un lado. Segundo, a ver, a mí me ha parecido siempre, me parece que llamar a los ancianos mayores es un eufemismo. Entre otras cosas, porque yo desde el año 45 soy mayor. El mayor en mi casa, éramos 3 hermanos, y yo soy el mayor. Desde el año 45, que nació mi hermano tercero. Tenía yo 4 años, pero ya era el mayor. Y he sido toda la vida el mayor, y además en mi casa ser el mayor es muy importante. Muy importante. No porque sea yo, sino porque lo consideran así muy importante, independientemente de quién haya sido el mayor. Y por lo tanto yo voy a hablar de la ancianidad. Me da igual hablar de la vejez, si a algunos les suena esto duro, pues en vez de la vejez hablamos de los antiguos, que tiene valor, esto tiene valor comercial en la antigüedad. Bueno, esto es por... Y segundo, por último, para el tema este del título, vamos a hablar, yo voy a hablar desde mi experiencia, no de la experiencia de los ancianos, porque para hablar de la experiencia de los ancianos habría que hablar menos de los ancianos y escucharles más a los ancianos, que yo creo que no se hace, como iré diciendo. Escucharles su experiencia, que no la van a formular como yo, evidentemente, porque no tienen herramientas como las que tengo yo. No solamente porque utilizo el ordenador, cuando me pongo la cola en Osakidetza, y yo, pues, les piden a la gente que pidan cita por ordenador, yo digo, ¿usted sabe quién es este señor o esta señora? Bueno, estas cosas de la administración estupendas. Y por lo tanto, yo voy a hablar desde mi experiencia de ancianidad o de vejez. Y tengo que decir una cosa sobre la experiencia y luego otra cosa sobre la teología. ¿Y qué es lo primero que quiero decir sobre la experiencia? Que la experiencia no es lo mismo que la vivencia. La experiencia es la vivencia interpretada. Interpretada por claves culturales, religiosas, pero interpretada. No existe experiencia si no se interpreta la vivencia. O dicho de otra manera, se puede llegar de múltiples maneras a la ancianidad, se ha llegado históricamente de múltiples maneras a la ancianidad, pero luego hay una interpretación de esa vivencia de la ancianidad, y esa interpretación no es la misma. No es la misma, seguramente, en este momento, la interpretación que hacemos en Bilbao, pues que la que se hace desde Puno, en el altiplano peruano. No es la misma. Porque pues tiene otros elementos culturales, etcétera, y lo mismo podríamos ser. Bueno, eso que decía Immanuel de la construcción social, pues es muy importante, claro. Porque eso a veces porque nos ayuda a interpretar nuestra vivencia desde esa construcción social, o otras veces porque intentamos interpretar nuestra vivencia desde una clave distinta a la construcción social que nos parece alienante. A mí a veces me parece alienante. Bueno, por lo tanto, no hay interpretación, no hay vivencia sin experiencia. En realidad, luego solemos decir en la práctica,
En la práctica cada vez que hablamos de nuestra vivencia decimos que es nuestra experiencia, pero nos equivocamos en el lenguaje técnico. Yo sé lo que queremos decir si estamos en una conversación, pero luego cuando tenemos que hablar de experiencia de Dios, etcétera, nos estamos equivocando mucho. Si confundimos la vivencia, si queremos algo sin interpretación, es imposible esto, es imposible. Para mí, digo que es importante, he escrito sobre eso bastante, porque, en definitiva, escribí una vez un libro que se titulaba No hay territorio comanche para Dios, pero para muchísima gente anciana su vida es un territorio comanche, cargado de peligros, donde Dios ha desaparecido o está oculto, o la ancianidad coincide con una especie de noche oscura, noche de la fe, ¿no? Y última reflexión antes de entrar en el tema. La teología siempre es un acto segundo. ¿Y cuál es el acto primero para un creyente o un cristiano? Hacer experiencia con la experiencia. Hacer experiencia de Dios con la experiencia cotidiana que vivimos cada día. Los relatos de Pascua a mí me ayudan mucho a entender esto. ¿Dónde le encontraron a Jesús? Pescando. Que es lo que hacían los pescadores todos los días. No se fueron al monasterio de los esenios a ver si se encontraban con el resultado. No, en la vida cotidiana, pescando, comiendo pan, viajando. Bueno, entonces, lo primero es la experiencia de hacer experiencia con la experiencia cotidiana, no creyente, evidentemente, sino que lo que tenemos que hacer es, desde una experiencia humana, interpretamos religiosamente esa experiencia humana, tenemos una experiencia religiosa, y eso es lo primero. Eso es lo primero. Y solo se puede hacer teología después de haber escuchado las experiencias. Bueno, no se puede. No se debe hacer teología sin escuchar las experiencias. Y esa es una de esas peleas que yo he mantenido a lo largo de mis 30 o 35 años de profesor y de teólogo. No, hay que escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque si no usted contará una cosa que es una reflexión doctrinal sobre otra doctrina, un discurso segundo, así de manera infinita hasta San Marcos, San Lucas, San Mateo y San Juan. Pero ¿usted qué dice? Usted reflexiona sobre lo que dice otro. Y por eso digo, primero voy a hablar de mi experiencia de vejez y después daré algunas claves que yo necesito utilizar para mi vejez. Y no sé si luego las utilizo mal, evidentemente, porque si no sería un santo varón. Y algo que no soy es santo. Varón sí, pero santo no. Bien, primer punto. Entramos en el asunto. Tratar de envejecer con dignidad. La vejez como oportunidad para aprender de lo nuevo en el proceso de identidad personal, de lo nuevo que trae la vejez. Hay que aprender para tener identidad de nuevo. Bueno, como ha dicho Carlos, tengo 82 años, he cumplido en abril. Y bueno, pues vivo solo en un piso, soy autónomo, he pedido el botón por si me caigo, porque ahora tengo dificultades para levantarme. Pero no me lo han traído todavía porque yo creo que están de huelga, pero no lo dice la administración. Hoy me ha mandado... Perdonad, sí. Mi amiga Laura me ha mandado una entrevista que me ha dicho Marije Goicoechea en La Vanguardia, ¿no? Dice, cada uno debe decidir qué será a partir de los 65 años. Bueno, y si trabajas en Telefónica y te jubilan a los 55... Y dice, jubilarse del trabajo, bueno, yo no he leído la entrevista, he leído los titulares, jubilarse del trabajo nos da, no de la vida, un ejército de 14 millones de pensionistas en 15 años cambiará la sociedad. Yo creo que no, va a haber 15, pero no va a cambiar la sociedad. Estoy tan seguro como... Ojalá cambiara la sociedad. Bueno, entonces, ¿cuándo comencé mi experiencia? Bueno, y por lo tanto tengo que decir que jubilación no es idéntico a ancianidad. No es idéntico a ancianidad. A mí me invitaron una vez a Zamudio, al ese sitio donde están las ciencias avanzadas en este país, ¿cómo se llama eso? El Parque Tecnológico, a un seminario sobre la ancianidad. Y el primer día estuve todo el rato callado. Y el segundo ya no aguanté más, porque los ancianos para aquel seminario no eran más que un nicho de negocio. Me parecía una cosa... Y además, no solamente era un nicho de negocio, porque todos los ancianos eran enfermos. Todos. O sea, todos
no, me pareció terrible. Bueno, yo comencé a tener la experiencia de que era un anciano hace 13 años, con 69, cuando me jubilaron de la Universidad de Deusto. Hasta entonces no he tenido experiencia de ancianidad. Pero de repente, ¿por qué tuve experiencia de ancianidad? Porque me encontré con una dificultad que no había tenido nunca, que es cómo gestionaba el tiempo liberado por el trabajo. Ni tenía clases, ni tenía que estar a la altura, ni tenía que estar a la última de lo que se había publicado. Tenía tiempo. ¿Y ahora cómo gestiono esto? Si yo no sé gestionar esto. ¿Y qué me pasaba? Pues que por un lado no tenía nietos, como mis hermanos. Ni tenía ningún interés por evaluar las obras que se iban haciendo en Bilbao, como la mayoría de los jubilados. Ni era amigo de coger setas, ni me apetecían los viajes del inserso. Y algunos me dirán, pero hombre, ¿por qué dices esto? Pues que son las actividades a las que se dedican los jubilados, mayoritariamente, y jubiladas. Mayoritariamente, insisto en esto. Yo estoy harto de escuchar este asunto a los jubilados que están a mi alrededor. Mira, chico, desde que estoy jubilado no tengo tiempo para nada. Y yo siempre le digo, hombre, pero para trabajar en el voluntariado no hay que tener tiempo libre, hay que liberar tiempo. Hay que liberar tiempo, pero claro, si no liberas tiempo, pues entonces será posible que se te pida un servicio a la sociedad o a la iglesia. Y entonces, en ese momento acuñé esa fórmula. Cuando me preguntaban, ¿ahora qué vas a hacer, Javi, que te han jubilado? Yo contestaba, tratar de envejecer con dignidad. Y para mí, envejecer con dignidad evocaba entonces la necesidad de envejecer coherentemente con mi biografía, o con lo mejor de mi biografía, evidentemente, porque si no serían... Pero había 3 claves que he querido salvar, sobre todo en esos 13 años. La primera de ellas era esta, que la sigo manteniendo, las otras también, pero me parece muy importante, por lo menos tal y como yo entiendo la cosa. Algunas de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que mi ancianidad iba a desarrollarse seguramente pertenecían al ámbito de los derechos, seguramente, pero resultaban un privilegio en comparación con las condiciones de la mayoría de la población mundial. ¿Por qué? Porque soy muy consciente, desde antes de ser anciano, evidentemente, que pertenezco a la minoría beneficiada de un sistema injusto que mata. De un sistema injusto que mata. Yo moriré a tiempo la muerte del morir. A tiempo, digo, cuando me toque, la muerte del morir. Mientras la mayoría de los hombres y mujeres mueren antes de tiempo de la muerte del matar. Y a veces a nosotros, cuando somos jóvenes, cuando somos mediana edad y cuando somos adultos y cuando somos viejos, se nos olvida esto, que es para mí un dato fundamental del mundo en el que vivimos, en el que uno envejece y que no se puede olvidar, ¿no? Y por eso a mí tengo dificultades con las reivindicaciones gremiales. Tengo muchas dificultades. Sobre todo cuando el número mayoritario de personas que están en las movilizaciones gremiales luego no se suman a otras batallas que son tan importantes como las pensiones de los jubilados en España o en Euskadi, como es el tema de los emigrantes. Luego vas a los círculos estos de los miércoles y estamos 3 y una guitarra. Y yo tampoco estoy siempre. Entonces, bueno, esto por un lado. Segunda cuestión, que para mí era importante entonces. No me podía contentar con estar vivo. Necesitaba sentirme vivo, claro. Pero este sentimiento nacía y se alimentaba de mi capacidad de vida, de mi capacidad de dar vida a los demás, de hacer que la vida cunda y dé más de sí a mi alrededor. Cosa que suelo repetir, si los que vienen a mi misa están hartos de oírlo. Y además es una cosa que luego, desde el punto de vista de la perspectiva cristiana, tiene que ver con el espíritu de Jesús, del resucitado, que es dador de vida, nada más que dador de vida, ¿no? Pero la dignidad de los seres humanos depende de su capacidad de dar vida a los demás. Y por lo tanto, ¿y por qué no se me podía olvidar? Porque mi experiencia es que cuando te vas haciendo mayor, todo se hace más lento
y uno se acostumbra a las rutinas, a lo de siempre, no espera ya ninguna novedad en su vida. Paradójicamente, ser capaz de vida es desvivirse. Nada se aleja más del ser capaz de vida que el hecho de aislarse o cerrarse. Desvivirse no conduce a mermar la vida, sino a aumentarla. Claro, esto cuando uno tiene, ya digo, esto lo decía hace 13 años, mantenerlo ahora es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque vivir también es sentir que a uno se le va la vida, ¿eh? Y tercera cuestión, que para mí es muy importante, y es envejecer en comunidad, lo dijo aquí Manuel Zubero. Pero aclarando que convivir no es vivir unos al lado de otros, sino darse vida unos a otros. Y por eso para mí, en este tiempo, antes también un poquito más, pero mi madre murió hace 16 años y hasta hace 16 años he vivido con mi madre, aunque estaba en el barrio donde estoy, en la parroquia donde estoy, pero he vivido con mi madre. Y desde hace 15 años, 14 años vivo en el barrio y donde ayudaba y servía y donde hago de cura también, ¿no? Y para mí esto ha sido muy importante y sigue siendo muy importante. Es darse vida unos a otros, tratar de que haya vecindad, de que haya escalera, de que la reunión de la escalera no sea lo peor que te puede pasar un fin de semana o un miércoles a la semana. O la comunidad, ¿no? La comunidad cristiana, ¿no? A ver, una de las cosas que a mí personalmente en este momento me resulta más difícil de aceptar es saber que tengo los días tasados de que voy a poder seguir celebrando la Eucaristía. Porque yo celebraré la Eucaristía mientras pueda vivir con la gente y pueda vivir con la comunidad. Si no, no celebraré la Eucaristía. Lo tengo también bastante claro eso. Igual estoy equivocado, pero lo digo de mí. Bien. Segundo, estamos ahora entrando en el momento actual. ¿Qué es lo que yo vivo pues a partir de... Pues lo ha dicho Carlos, ¿no? A ver, yo me he sentido viejo de otra manera a partir del coronavirus. Seguramente porque me ha dejado un coronavirus persistente que tiene que ver con el cansancio. Y ese cansancio me genera inseguridades que yo no he tenido nunca. Por ejemplo, me genera las inseguridades si podré acabar esta sesión. Y cuando se te entran inseguridades, pues te crean problemas. Tienes problemas, ¿no? Bien, entonces, esta segunda parte de mi envejecimiento la titulo así: sentir que mientras eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero que cuando llegas a viejo otro te ciñe y te lleva donde no quieres. San Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice San Juan que habla de la propia muerte de Pedro. Yo esto siempre lo he achacado, siempre lo he aplicado a otras muertes. Porque es verdad que hay un momento en que alguien te ciñe, alguien, pues la construcción social de la vejez, da igual, el coronavirus, lo que sea, la jubilación escasa, múltiples razones, pero te lleva donde tú no quieres. No donde tú no quieres, o donde tú no querrías ir. Ese es el momento en el que uno experimenta la vulnerabilidad de la vida. Lo voy a contar, voy a decir. Hubo un día en que en mi vida la palabra contingencia se convirtió de categoría metafísica en categoría biológica. Un día, un poquito antes del coronavirus, de hace 3 años, me operaron de próstata. Y un día iba por la Gran Vía con mi hermano, que estaba cogido a la hospitalidad de casa de mi hermano, y le tuve que decir: espera, baja el ritmo y dame el brazo, que no puedo seguir ese ritmo. La primera vez en mi vida.
Pero no era subiendo a Gorbea, que ya lo pasé fatal con 20, con 30 años, pero no, era por la Gran Vía de Bilbao a un paso de prótesis. Ser viejo es tener prótesis, que quede claro. Hoy cuando he venido aquí me fijo la cantidad de gente que va con muletas. En la boca, en los oídos, en todos lados, prótesis. Tener que sentarse para ponerse los pantalones. Bueno, eso es ser viejo. Eso es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, eso que yo decía yo. Mis torpezas me cabrean muchísimo y mis limitaciones me generan la inseguridad, ¿no? Pero son dos maneras distintas. Hay cosas que son torpezas de viejo porque te has olvidado que tienes limitaciones y se te olvidan y entonces cometes una torpeza. Y entonces yo me cabreo infinito con las torpezas. Y cuando constato la debilidad me entra inseguridad, claro. La indigencia de ser, la indigencia del ser, agudiza la experiencia del yo herido. Todos los seres humanos estamos definitivamente alcanzados por algo que nos acontece y nos constituye. Y llegamos a la existencia, como dice Miguel Hernández, con 3 heridas. La del amor, la de la muerte y la de la vida. La herida de la vida la provoca el abrazo de la vida. La herida de la vida, pues es herida porque nunca es plena, no es infinita, no es... Pero el abrazo de la vida. ¿Y qué pasa con la ancianidad? Pues que ese abrazo de la vida cada vez es más tenue, más débil. Uno tiene la sensación de que se escapa uno de la vida. Y mientras tanto, el roce de la muerte, que sería la herida de la muerte, se hace muy presente. Es una cosa, me llamó la atención la poca importancia que ha tenido en las sesiones que yo le he oído al tema de la muerte. A mí me parece un tema fundamental, aunque los ancianos seguimos sin hablar sin la muerte, porque es tabú. Yo me acuerdo que el Servicio de Bienestar Social de la Diputación me pidió un día que en una topágata de eso de los ancianos diera una conferencia en Euskalduna, un marco incomparable. Tenía todo el salón lleno de jubilados y jubiladas y mi intervención empezó así: ¿para qué queréis seguir viviendo? Para ver bajar al Atleti a segunda división. Era el bienio negro ese que cuentan. Pues eso, el roce de la muerte, tabú, eso no se puede hablar. Bueno, pues la vulnerabilidad te da una experiencia de que la muerte no te roza, más que te roza, a veces te aplasta. Te aplasta. Y la herida del amor es la experiencia de que en tu vida hay una multitud de tus que están presentes. ¿Pero qué te pasa cuando llegas a viejo? Que se ha producido una entresaca tremebunda. Tremebunda. Yo le llamo entresaca, para que crezcan los pinos. ¿Qué quiere decir que haya habido una entresaca terminada? Pues que tus importantísimos en tu vida se han muerto. Importantísimos. Tus padres, a veces algún hermano, familiares, íntimos amigos tan importantes muchas veces en tu vida como tus padres. Seres muy queridos. Seres muy queridos. Y entonces se agudiza esa herida. Pero se agudiza no por la presencia, sino por su ausencia. Bueno. Y también esa herida del amor tiene que ver con el asombro del mundo, ¿no? Y del misterio del mundo, el asombro, esa experiencia de la belleza del mundo y de la bondad del mundo. Pues, ¿qué les pasa? Pues que muchas veces cuando contemplas cómo hemos maltratado el mundo, pues esa herida también se abre, ¿no? Porque niega la vida y etcétera. Son heridas con las que vivimos siempre, no es posible
no es posible saturarlas, suturarlas, perdón, no es posible. Solo es posible acompañarlas. Y por eso es muy importante que un anciano o una anciana viva en comunidad, porque la comunidad acompaña. Bueno, esta experiencia como digo, de la vulnerabilidad, pues va unida también a la experiencia de la fragilidad de la felicidad. Y por lo tanto, ¿qué capacidad tenemos para soportar el sufrimiento? Porque la felicidad es vulnerable, es débil, es frágil. Yo, evidentemente, en mi vida de cura he tenido pues, que contemplar muchas experiencias de esto. Es decir, eso de contemplar cómo una mujer, la muerte le va abrazando en la medida que va experimentando que se le mueren los hijos mayores, me parece. O sea, el primer hijo que se le muere, colapso total. Es decir, se cierra todo para no sufrir. Y entonces, pues parece que no ha pasado nada. Pero esa experiencia de soportar el sufrimiento y de que ese sufrimiento, además de seres que hacemos y que amamos, padecemos. Y el sufrimiento es inherente al ser humano. Pero tenemos que ser capaces de vivir eso con sentido. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de reinterpretar la experiencia del sufrimiento. No basta con tomar analgésicos. No basta. Luego la experiencia de la fatiga. Hay una fatiga del quehacer, pero hay una experiencia de la fatiga que nace de la existencia misma, ¿no? A veces la vida es fatiga. Bueno. Y finalmente, la experiencia de ser habitado por un extraño. Por un extraño. La vejez es un extraño. Yo digo, aquí en este instituto hubo una vez un curso sobre la jubilación para los presbíteros diocesanos de esta diócesis. Supongo que estuvo Marije Cochea, yo creo que estuvo también Ana Llano, una serie de gente que estuvo. Y a mí me adjudicaron siempre la última charla, la teología como última disculpa. Y no me olvidaré nunca que Víctor Garriga-Ordóñez en Durango, se hizo aquí, en esta sala, y luego en Durango. Al final me dijo, Javi, has estado muy bien, pero esto hay que contarlo a los 40 años, y no a los 80 y tantos, que 90 que tenía. O sea, hay que prepararse para este asunto. Hay que prepararse para este asunto. Hay que prepararse para que de repente el extraño no sea solo el marroquí que tengo al lado de casa, o la nicaragüense que me lleva a atender a mi madre, sino el viejo que llevas dentro. Y hay que, por lo tanto, pues darle hospedaje. Bien, así es más o menos como vivo ahora mi vejez, así más o menos. Podría entrar en algún más detalle, luego si de algo podemos hablar. Y entonces, ¿qué es lo que me pide, no el cuerpo, sino me pide mi tradición religiosa? Pues encontrar en la tradición cristiana algunas claves que me permitan hacer experiencia de Dios en esta experiencia de la ancianidad. ¿Para qué? Como estamos en Pascua, para nacer de nuevo, como Nicodemo. San Juan 3, 1, 21. Yo he explicado cientos de veces en mi vida, cientos de veces, y lo seguiré explicando en las homilías, pero lo he explicado en clase y estas cosas que para mí son tan importantes, que en la vida cristiana y en la experiencia del encuentro con el Señor y con el resucitado, sobre todo, lo más importante no es que nos garantiza la inmortalidad, que es lo que repite las colectas de toda la Pascua
con una traición absoluta a la tradición cristiana, pero por lo visto con una fidelidad total a la tradición romana, pero a la cristiana no. Lo que nos aporta la resurrección no es ser inmortales, sino morir a la carne para nacer al espíritu. ¿Y qué es ser carnales? Pues no es estar ni gordo, ni que veas porno por la tele. Ser carnales es vivir encorvados sobre nosotros mismos. Que en mi opinión es la tentación primera que tenemos los viejos. Porque ya nos cuesta mucho, ¿eh? Ya nos cuesta mucho. Y, hombre, todavía esto, más todavía. ¿Y qué es nacer en espíritu? Es nacer abiertos fundamentalmente a los demás y a Dios. El espíritu nos hace vivir abiertos para dar vida a los demás y abiertos a Dios. Y por lo tanto, esa tradición, necesito recurrir a esa traducción, ¿para qué? Para ser, también en la ancianidad, ser conducido, llevado y transportado y seducido por Dios. Conducido, llevado, transportado, seducido por Dios. Y por lo tanto, para hacer posible una experiencia de la compañía de Dios o de Dios en mi vida, también en la ancianidad. También en la ancianidad. Bueno, y unas poquitas cosas. ¿Y qué itinerarios tiene ese nuevo nacimiento? Pues tengo aquí unos cuantos apuntados. Hay que aprender a caminar sobre el mar. El mar es una realidad inconsistente, como la ancianidad. Mateo 14, 24, 33. A ver, es inconsistente en relación con lo anterior. Bueno, yo tengo que decir que evidentemente he sido una persona con muchísima buena salud. Esto también hay que añadirlo, porque luego hay mucha gente que el mar es toda su vida. Pero yo he tenido buena salud y como me dijo una vez una buena amiga mía, cuando me quejaba porque tenía que ir al médico, me dijo, es que tú hasta hace 2 años has sido inmortal. Bueno, es verdad. Entonces, luego de repente te topas rápidamente, pero es verdad que es una realidad inconsistente para la gente que ha tenido buena salud y que no ha tenido buenos problemas de juventud y tal. Y esa realidad inconsistente como, pues, nos lleva a ver fantasmas en la vida. Eso es lo que le pasó a Pedro, Mateo 14, 24, 33, cuando dijeron que andara sobre el lago, que dijo, es un fantasma. Es un fantasma. Y cuando dijo que era un fantasma se hunde, de poco se hunde. En vez de ver al Señor, vio el fantasma. Dice el texto que el Señor lo agarró de la mano y lo sacó. Porque todos hemos sido salvados, ¿no? Aprender también a caminar hacia lo desconocido. Lucas 8, 22, 25. A la otra orilla. Y superar las resistencias que tenemos para eso, ¿no? Creer que puede haber una novedad. O hay que aprender también a bajarse del burro, Esto, lo que hizo el buen samaritano, bajarse del burro. ¿Y de qué burro? Pues yo me lo sé todo, yo ya no tengo nada que... Bueno, esas cosas que sabéis mejor que yo. ¿Bajarse del burro para qué? Pues para practicar el ars moriendi, el arte de morir, como forma de vida. Es decir, convertir, como dice Leonardo Boff en un libro suyo sobre la teología del cautiverio, convertir la ley biológica del desvivirse, uno cuando nace lo que hace ya es morirse, ir muriéndose, en convertirla en la ley ética del desvivirse, ¿no? ¿Y qué es lo que entregamos cuando somos mayores? Pues la vida. ¿Pero qué pasa con nuestra vida cuando hemos envejecido? Pues que es una vida gastada, limitada, debilitada. Mira, esto yo lo entiendo de esta manera, lo vivo de esta manera. Cuando yo, con 18 años, decidí ir al seminario, bueno, pues
yo fui al seminario porque quería que Dios me llamaba, evidentemente, pero tengo que decir que en el fondo de mi corazón le decía a Dios, bueno, me ha costado decidirme, pero todavía te ofrezco toda mi vida. Mi vida todavía por delante, bueno. Claro, a los 82 años le digo al Señor, te ofrezco mi vida, pero ya sabes cómo es esta, ya ahora no tiene... No, en el mercado no se compraría ya esto. Claro, y hay que creerse, esto de creerse, hay que creérselo. Esto que digo yo cuando digo que hay que rezar para creérnoslo, hay que creerse que una vida gastada, limitada, debilitada, entregada a la causa del Señor, luego voy a hablar de esto un poco también al final, es tan fecunda como la vida de un militante en plenitud de edad y entregado al Señor. Es tan fecunda para la causa del reino. Pero esto hay que creérselo. Cuando uno se cree eso, pues su vida, a pesar de los achaques, tiene sentido. A veces no consigues creértelo más que 3 veces, 3 horas o 3 minutos al día, y el resto del día andas de otra manera, pero bueno. También hay que aprender a no dejarse llevar por los demonios propios. Lucas 8, 26, 39, ya sé que no es exactamente, esto es el texto de Gerasa, pero había un demonio que no dejaba vivir, había un tío que estaba endemoniado y no dejaba vivir al resto de la comunidad. Hombre, a veces los mayores no dejamos, los ancianos no dejamos vivir al resto de la comunidad, ¿eh? O sea, es decir, tenemos la tentación de hacer chantajes afectivos. Una tentación muy grande hacer chantajes afectivos, ¿no? Es que estoy solo, es que estoy sola, es que me siento mal, pues siéntese bien. Son nuestros demonios que nos deshumanizan y que a veces son más poderosos que nosotros mismos. Tenemos que aprender a no dejarnos llevar por los demonios. Otro aprendizaje, a caminar hacia Jerusalén por Nazaret. El camino de la fidelidad. Mira, a mí me llama mucho, me llama mucho la atención en el Evangelio de San Lucas la insistencia, aquí está Jaime que sabe de esto más que yo, la insistencia que hace Lucas de que Jesús iba a Jerusalén, había decidido ir a Jerusalén, pero no de viaje turístico, sino sabiendo que además ir a Jerusalén le iban a echar manos y lo iban a matar. Pero era el camino de la fidelidad. Y por todo el viaje que hace Jesús en San Lucas a Jerusalén no es un viaje geográfico, sino biográfico. Es un camino de felicidad. Esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando uno llega mayor y llega viejo y anciano, tiene la tentación, tiene la percepción de que la fidelidad donde le lleva no es a Jerusalén, sino a Nazaret, a la vida oculta de Jesús. Y Nazaret aparece como el lugar del debilitamiento y la vulnerabilidad personal e institucional, ¿no? A la vida oculta. Yo no era entonces viejo, pero tuve esta experiencia, voy a contar una anécdota personal cuando tuve esta experiencia por primera vez y la apunté. El año 81 yo me fui a Barcelona a hacer la tesis doctoral y pasé de ser muy ilustre señor rector del Seminario de Bilbao a ser un matricular en una facultad de teología. Entonces el rector de San Sebastián me escribió una carta a ver qué tal estaba. Y dije, pues mira, estoy aprendiendo a dejar de ser el hijo de David para ser el hijo de José. El hijo de José, el carpintero. Porque allí no era nadie. Y yo había sido durante 5 años o 4 rector del seminario y había sido pues, casi todo, menos obispo y vicario general, menos mal. Menos mal para la Iglesia, no para mí. Bueno, entonces eso la vida oculta, volver ahí, luego diré finalmente un asunto sobre esto, ¿no? Perder relevancia social. A ver, ya sé que todos los ancianos no han tenido relevancia social, pero perder relevancia social. Pero perder relevancia social es esto que voy a decir ahora, no poder hacer ya los macarrones con tomate que hacían mis nietas y a mis nietos. Esa es la relevancia social que tenía esa mujer, o la relevancia que tenía el abuelo, el haitite, es que lo llevaba a la escuela, y no lo puede hacer. Y me he encontrado con infinidad de personas ancianas
que el día que sintieron que no eran útiles, pensaron que se tenían que morir. Y por lo tanto, para quienes la gratuidad no tenían ningún comportamiento en su vida, no era ningún factor de comportamiento en su vida. ¿Y qué me parece a mí? Muy triste. Yo me acuerdo de alguna persona a la que un día te tuve y decir, mira, si tus hijos no te quieren porque ya no les pones croquetas, y no te quieren porque te tienen que cuidar, no te merecen tus hijos. Y se hizo un silencio de esos, pero bueno, ya me conocéis algunos más que otros, como soy yo. No te merecen tus hijos. Pero pasa una crisis de campeonato, ¿no? Y eso es Nazaret. Nazaret, es decir, la vida oculta de Jesús. 3 años, seguramente 3, de anuncio, predicación para acabar en la cruz, y 30 en casa, construyendo astilleros o barcos o lo que sea, que dicen ahora los exegetas nuevos, que saben tanto. Bueno, y otro aprendizaje. Aprendiendo a compartir el camino en la compañía del viviente. Emaús, el secreto del encuentro. Contemplar a Dios en lo ordinario de la vida, el encuentro con Dios en la ancianidad, ese es otro texto que a mí me encanta, el de Simón y Ana, Lucas 2, 21, 40. Es posible contarse, y que cambie la vida. Ahora, Señor, me puedes dejar ir en paz. Ahora. Pero no porque no me aguanto, sino porque algo nuevo me ha ocurrido, que diría Runner. Aquello que dice Runner. Se puede ser místicos en la vida cotidiana, ¿por qué? Porque en esa vida es posible que te pase algo. Algo que cambie tu vida, que la transforme. Algo que estabas esperando o que no, pero que te encuentres con ella. Y 2 cositas más y termino. La última clave que yo manejo, que trato de manejar en mi vida de anciano, es el tema del seguimiento de Jesús en la ancianidad. Seguir a Jesús es recrear una historia como la de Jesús. Es decir, es contestar a esta pregunta. ¿Qué hubiera hecho Jesús si hubiera estado en mis condiciones históricas, personales, culturales, etc.? ¿Qué hubiera hecho de Jesús para anunciar el reino, para poner en práctica el reino? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Y hay dos espacios, o dos realidades, donde a mí me parece importante plantear este asunto así. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho Jesús si fuera mujer? Nunca fue mujer Jesús, pero anciano tampoco. Anciano tampoco. Es decir, aquello que dice San Pablo de que hay que completar la pasión de Cristo, en el doble sentido de la palabra, la pasión, lo que le apasionaba a Cristo, y en la pasión las consecuencias de su fidelidad. Pues los ancianos tenemos una posibilidad que no tuvo Jesús. Jesús no se tuvo que preguntar con 80 años qué es lo bueno que Dios quiere para mí. No tuvo que hacer esa pregunta. Ni con 65 tampoco, ni con 62 Carlos. Pero tú sí. Nosotros tenemos que tratar de recrear, tratar de que por este país, por este pueblo, por esta ciudad, se paseen ancianos y ancianas con el aire de Jesús. Con el aire de Jesús. El aire es aquello, que es una palabra que a mí me gusta mucho, cuando dice, tiene el aire de su abuela. Igual es un señor mayor, pero tiene el aire de su abuela. El aire es aquello que recuerda a otro. Nosotros, los ancianos tenemos, y las ancianas tenemos esa oportunidad. Las mujeres también, tengo que decirlo. Que no lo pudo hacer Jesús, no lo pudo hacer Jesús. Jesús no ha encarnado todas las posibilidades de ser hijo de Dios. Y finalmente, hay que recuperar la dimensión mistérica de la misión, o mejor dicho, el modelo mistérico de misión. Voy a explicar. El modelo mistérico de misión originariamente es el de los mártires. Los mártires hacen siembra de cristianos, ¿no? Decían. Bueno, pues vamos a ver. Hay una dimensión, y por tanto esa es la dimensión mistérica, es decir, misteriosamente, aunque mueran, producirán frutos para el reino.
La Iglesia Católica tiene dos patrones de las misiones. Francisco Javier, mi tocayo, que es el patrón de la misión histórico-salvífica, de esa de la que hablamos constantemente. La del compromiso, la de salir al extranjero, la de salir al mundo, la de la Iglesia en salida, etc. Pero hay otra patrona, Teresa de Lisieux, tan patrona como Javier, aunque Javier sea navarro y evidentemente para nosotros está más cercano, tan patrona como Javier. ¿De dónde? ¿Qué edad tenía una jovenzuela de 20 y tantos años? Enferma, carmelita descalza, y es patrona. ¿Por qué? Porque se considera que su eficacia misionera fue tan grande y tan ejemplar como lo de Javier. Y cuando ella dice que ya encontró lugar en la Iglesia, que ella será amor en la Iglesia, tengo ahí el texto por ahí. Vamos, de esto no hablamos normalmente en las diócesis, en los proyectos de evangelización. De esto no se habla, no se tiene en cuenta esto. Hace 4 o 5 años, ¿no? O 6 quizá antes del San Benito, hubo, yo no sé si el plan evangelizador de la Iglesia española hizo de los ancianos el protagonista fundamental, y aparecía una foto de saltando, una persona y tal, y atrévete y tal, la misión y tal. Y yo me acuerdo que fui a la parroquia a decir misa y apareció en el tablón la foto de esto. Y les dije a la gente que estaba allí, que eran todos ancianos, el 90%, ¿por qué no os quejáis? ¿Cómo os pueden poner saltando? ¿Cómo nos pueden poner saltando ahí si lo que tenemos que hacer es mirar al suelo para no tropezarnos con las alfombras? Por Dios. Es un modelo de misión del que estoy hablando ahora, que nunca está presente en los documentos oficiales. Nunca está presente. Y por lo tanto, los ancianos, a lo más que son, es objeto de la misión. Nos cautivan con sus rostros y les servimos amablemente. Y digo, espera un momento, un momentito. Yo necesito que mi Iglesia me confirme que dedicarme a la oración, que dedicarme a la interioridad, que dedicarme a los pequeños servicios, es tan fecundo para el reino de Dios como lo fue haberme dedicado 14 horas diarias al trabajo, al servicio, a la gente, a la teología, a escribir, a pensar, a estudiar. Quiero que la Iglesia me lo confirme. ¿Por qué? Porque no hay vivencia sin interpretación, pero no hay interpretación sin comunidad, ¿eh? Y no se nos puede olvidar esto en la Iglesia. Ya sé que evidentemente nos faltarán luego muchas manos para la tarea de la misión histórico-salvífica. Evidentemente tenemos mucha más gente de lo que podríamos llamar la retaguardia. Pero esa gente necesita que que no solamente que se le diga cuáles son sus exigencias, o las exigencias del seguimiento, o del cristianismo, lo que queramos, sino que les confirmemos que sus vidas, cuando son asumidas en la debilidad y la fragilidad, y en la cercanía de la muerte, y entregadas al Señor, son fecundas para la causa del reino. Bueno, yo hasta aquí solo.